¿Qué tal, crocheteras? Bienvenidas a Nudo y Tejido. En este tutorial tan esperado, la tercera parte, vamos a tejer el hermoso look de vaquera de nuestra Barbie, el cual está conformado por sus botitas, el pantalón, la blusa y el sombrero. Todo eso lo vamos a tejer hoy en este tutorial. Y en la próxima parte y última, que será la cuarta, allí vamos a tejer el look número 2, que será el lindo vestido rosa de Barbie. Y antes de comenzar te quiero invitar a darle un like a este hermoso video y a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, para que yo pueda seguir trayendo más contenido gratuito y de calidad como este. Y también quisiera saber cuál de los dos looks es tu favorito, así que déjamelo en los comentarios. El mío sin duda ha sido este, el de Barbie vaquera. Así que sin más preámbulo, comencemos con este tutorial. Vamos a iniciar tejiendo el pantalón y este estará tejido en color rosa oscuro o fucsia. Entonces vamos a iniciar tejiendo la bota del pantalón y vamos a comenzar con 14 cadenas. Aquí ya he finalizado y ahora lo siguiente que vamos a realizar será unir los dos extremos de estas cadenas. Voy a tejer un punto deslizado en la primera cadena y así cierro el círculo. Tejemos una cadena y en este mismo punto vamos a realizar un punto bajo. Ahora en esta ronda, la número 1, vamos a tejer un total de 14 puntos bajos, es decir que vamos a tejer puntos bajos hasta finalizar toda la ronda. Aquí ya he finalizado y ahora voy a unir los dos extremos de este círculo realizando un punto deslizado en la primera cadena que tejimos y volvemos a tejer una cadena. Y en esta ronda, la número 2, vamos a tejer nuevamente 14 puntos bajos. Entonces, desde la ronda número 1 hasta la número 6, vamos a tejer un total de 14 puntos bajos en cada una de las rondas. Y al finalizar cada una de ellas, no se olviden de tejer un punto deslizado en la primera cadena y luego tejer una cadena. Así vamos a realizar en cada una de las rondas. Y como verán, aquí ya he realizado todas las rondas. Así es como debería de quedarles. Y ahora ya podemos cortar la hebra de hilo. Y luego vamos a esconder el restante de hebra que nos haya quedado sobre el tejido. Ustedes deberán realizar otra pieza igual que esta. Y ahora vamos a realizar la parte de abajo de la bota, que es la parte más ancha. Esta la vamos a tejer en la ronda número 1, es decir, en las hebras que nos sobraron. Justo ahí vamos a tejer la parte más ancha de la bota.
Entonces voy a tomar el hilo color rosa, hago un nudo deslizado para crear una cadena y esta la vamos a agregar en el último punto de la ronda número 1. Vamos a tejer de derecha a izquierda. Aquí ya enganché, ya agregué el hilo y voy a tejer una cadena. En este mismo punto tejemos un punto bajo. Entonces, en esta ronda número 1 vamos a tejer la secuencia de un punto bajo, que ya lo tejimos, y seguidamente un aumento de punto bajo. De nuevo, un punto bajo y seguidamente un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir hasta finalizar toda la ronda, es decir, 7 veces en total. Aquí ya he finalizado con un total de 21 puntos bajos. Y por último, para finalizar la ronda, vamos a tejer un punto deslizado en la primera cadena que tejimos al comienzo. Aquí engancho la aguja y tejo un punto deslizado. Seguidamente levanto de nuevo una cadenita y en el próximo punto bajo allí tejo el primer punto bajo de la ronda número 2. Ahora, de la ronda número 2 hasta la número 3 vamos a tejer 21 puntos bajos en cada una de las rondas. No se olviden, al finalizar la ronda, tejer un punto deslizado y levantar una cadena. Tejeremos en total entonces 2 rondas de 21 puntos bajos. Y aquí ya he finalizado la ronda número 3. Así es como se vería. Y voy a realizar el punto deslizado que aún no lo he hecho. Seguidamente del punto deslizado tejemos una cadena y comenzamos la siguiente ronda, la número 4. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 6 puntos bajos, y seguidamente un aumento de punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir hasta finalizar la ronda, es decir, 3 veces en total. Vamos a tener un total de 24 puntos bajos al finalizar, como aquí que ya he finalizado. Tejo un punto deslizado para terminar esta ronda y seguidamente una cadena. Comenzamos la ronda número 5. Desde la ronda número 5 hasta la número 6 vamos a tejer 24 puntos bajos en total. Es decir que vamos a tejer 2 rondas de 24 puntos. Y aquí ya he finalizado mis 2 rondas. Ya podemos cortar la hebra de hilo y esta pieza ya estaría finalizada. Escondemos el resto de hebra y ahora ustedes deberán tejer otra pieza exactamente igual. Y una vez que tengan las 2 piezas, el siguiente paso será unirlas entre sí para terminar de formar la parte superior del pantalón. Vamos a tomar color fucsia y vamos a tejer un nudo deslizado para crear una cadena y esta agregarla en el tejido.
vamos a ubicarnos en cualquiera una de las piezas en el primer punto de la ronda número 6. Aquí vamos a agregar este color. Seguidamente tejemos 3 cadenas. Y ahora vamos a continuar tejiendo en la otra pieza. Vamos a enganchar la aguja justamente también en el primer punto de la ronda número 6, o sea, la última. Aquí engancho la aguja y aquí voy a tejer un punto bajo. Este punto bajo es muy importante ya que será el primer punto de la ronda número 7, así que este lo vamos a marcar. Iniciamos la ronda número 7. En esta ronda vamos a tejer un total de 34 puntos bajos, que serán 14 en una pieza, 3 sobre las cadenas, 14 sobre la otra pieza y finalmente 3 en las cadenas. Iniciamos tejiendo los primeros 14 puntos bajos en la primera pieza. Vamos a tejer puntos bajos sobre la última ronda de esta bota. Recuerden que deben tener 14 puntos al finalizar la ronda. Si les hace falta uno, tejan el último sobre el punto deslizado. Y luego, sí, de tener los 14 puntos bajos, ahora pasamos a tejer 3 puntos sobre las cadenas, un punto sobre cada una de ellas. Y ahora sí pasamos a tejer los 14 puntos en la siguiente pieza. Vamos a tejer el próximo punto sobre el punto que levantamos las 3 cadenas. Ahí tejemos el primer punto y continuamos tejiendo el resto sobre toda la pieza. Tejeremos en total 14 puntos bajos. Recuerden tejer el primer punto de esta ronda sobre el punto que levantamos las 3 cadenas. En mi caso no lo tejí ahí y ahora me está faltando un punto para completar los 14, así que el último lo tejí sobre los puntos deslizados. Igualmente de las dos formas es posible, así que como mejor se les facilite. Y por último tejemos los 3 puntos sobre las 3 cadenas, uno sobre cada una de ellas. Y con eso finalizamos la ronda número 7 con un total de 34 puntos bajos. Ya podemos continuar con la siguiente ronda, la número 8. Tejemos el primer punto y lo marcamos. Ahora, de la ronda número 8 a la número 13, vamos a tejer un total de 34 puntos bajos en cada ronda. Es decir, que tejeremos 6 rondas de 34 puntos bajos. Y así es como quedarían las 6 rondas. A partir de ahora vamos a comenzar a disminuir para realizar las últimas rondas del pantalón. Así que pasamos con la siguiente ronda, la número 14. Tejemos el primer punto y lo marcamos. En esta ronda tejeremos la secuencia de 5 puntos bajos, contando el marcado, el que marcamos al principio como el primero, y seguidamente
vamos a tejer una disminución de punto bajo. Sí, de nuevo 5 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a repetir solamente 4 veces, es decir que no será hasta finalizar la ronda. Como verán, aquí ya finalicé las 4 secuencias, 1, 2, 3, 4, y me han sobrado 6 puntos. En estos 6 puntos vamos a tejer 6 puntos bajos, uno sobre cada uno de ellos. Y al finalizar la ronda tendremos un total de 30 puntos bajos. Continuamos con la última ronda, la número 15. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 4 puntos bajos y seguidamente una disminución. En esta ronda sí vamos a repetir esta secuencia hasta finalizar la ronda, es decir que vamos a repetir 4 puntos bajos y una disminución 5 veces en total. Como aquí que ya finalicé y tengo un total de 25 puntos bajos. Y para finalizar vamos a tejer un punto deslizado y cortamos la hebra de hilo. Este sobrante lo escondemos en el tejido. Ahora pasamos a colocar el cinturón del pantalón. Vamos a utilizar la cinta de color fucsia y vamos a pasarla por nuestra aguja lanera. Ahora esta cinta la vamos a agregar en la cintura del pantalón, es decir, arriba en la última ronda. Esto será para poder regular el tamaño del pantalón, el tamaño de la cintura. Así que vamos a contar 4 puntos bajos centrales. Vamos a entrar por el número 4 y vamos a salir del otro lado, es decir, al finalizar la ronda, en el número 1. Aquí ya pasé mi cinta y la vamos a volver a pasar con una separación de 2 puntos. Vamos a dejar un excedente largo al comienzo y vamos a pasar la cinta a cada 2 puntos bajos. Cuento 2 puntos bajos y paso la aguja y la vuelvo a sacar en 2 puntos bajos siguientes, en los 2 próximos puntos bajos. De nuevo 2 puntos, paso la aguja y la saco 2 puntos más allá. Y así hasta llegar a los 4 puntos que marcamos en la parte del frente, justo aquí. Aquí sacamos y con esto ya hemos realizado el cinturón. Ahora vamos a realizar una especie de X con estas cintas en la parte de adelante para que quede como el modelo real del pantalón de Barbie. Voy a pasar la cinta de la izquierda para la derecha, una ronda hacia abajo, la paso para atrás y con la otra hago lo mismo. Así. Ahora estas cintas que quedaron atrás las voy a sacar por delante, una ronda por abajo. Aquí hay una, encuentro 4 puntos de separación y saco la otra.
así, y de esta forma se podrá regular el tamaño de la cintura. Y por último vamos a realizar un pequeño lacito para así finalizar este cinturón. Un lacito justo así. Y recortamos el excedente de cinta que quede. Y así ya estaría finalizado el hermoso pantalón de Barbie. Pasamos con la siguiente pieza. Ahora vamos a tejer la blusa. Vamos a utilizar el mismo color fucsia y vamos a iniciar tejiendo 25 cadenas. La blusa estará tejida en puntos bajos, así que vamos a tejer sobre las cadenas y vamos a tejer el primer punto en la segunda cadena. Justo aquí vamos a tejer el primer punto de la ronda número 1 y en esta ronda vamos a tejer en total 25 puntos bajos hasta finalizar toda la fila de cadenas. Un punto bajo sobre cada cadena. Voy a tejerlos y ya les muestro. Aquí ya he finalizado la ronda número 1 y así es como se vería. Para continuar la siguiente tejemos una cadena y giramos el tejido. Vamos a tejer sobre la ronda número 1 y en esta ronda, la número 2, vamos a tejer un total de 24 puntos bajos, es decir que tejeremos un punto bajo sobre cada uno hasta finalizar la ronda, como aquí que ya he finalizado. Pasamos con la siguiente ronda, la número 3. Tejo una cadena y giro el tejido. Inicialmente vamos a tejer 4 puntos bajos, uno sobre cada uno. Al finalizar los 4 puntos, levantamos 2 cadenas y ahora vamos a realizar la manga por donde va a pasar el bracito de Barbie. Así que para ello vamos a saltar 4 puntos bajos, contamos 4 y en el número 5 vamos a tejer el siguiente punto bajo. Aquí tejemos el siguiente y ahora vamos a tejer un total de 8 puntos bajos. Al finalizarlos tejo 2 cadenas y de nuevo vamos a realizar la otra manga. Así que vamos a saltar 4 puntos bajos y en el número 5 continuamos tejiendo el siguiente punto. Ahora por último tejemos 4 puntos bajos en total. Y finalizaríamos la ronda con un total de 20 puntos bajos. Continuamos con la siguiente, la número 4. Tejo una cadena y giro el tejido. En esta ronda inicialmente vamos a tejer un aumento de punto bajo. Y seguidamente vamos a tejer 18 puntos bajos hasta llegar al último, que ahí vamos a tejer de nuevo un aumento. Entonces vamos a tejer 18 puntos bajos
uno sobre cada punto. Y en la parte de las cadenas, justo aquí, vamos a tejer un punto sobre cada una de ellas, es decir, 2 puntos sobre las cadenas. Así. Y lo mismo del otro lado. Aquí ya he finalizado mis 18 puntos bajos y ahora voy a tejer el último, que sería un aumento en el último punto. Un aumento de punto bajo. Y listo. Así finalizo la ronda con un total de 22 puntos bajos. Dejo una cadena y comienzo la siguiente ronda, la número 5. Ahora, de la ronda número 5 a la número 8, vamos a tejer un total de 22 puntos bajos. Eso quiere decir que ahora vamos a tejer 4 rondas de 22 puntos bajos. No se olviden de tejer una cadena y girar el tejido para comenzar la siguiente ronda. Como verán, aquí yo ya he finalizado y también he cortado la hebra de hilo. Y estas las he escondido entre el tejido. Y así ya estaría finalizada la blusa por completo. El último detalle que nos faltaría en la blusa sería colocarle las lentejuelas y lo mismo para el pantalón, pero eso lo vamos a realizar más adelante. Ahora pasamos a tejer el sombrero. Vamos a utilizar color blanco y ustedes deberán tejer la secuencia que he dejado en pantalla. Van a tejer desde la ronda número 1 hasta la número 6 lo que les he dejado marcado y el resultado será lo que tengo en mano. Así les quedarán las 6 secuencias en total. Cada una de ellas las van a repetir 6 veces en total hasta finalizar la ronda, ¿sí? Lo único que va a cambiar son las cantidades de puntos que van a tejer. Así que bueno, luego de llegar a la ronda número 6, vamos a continuar entonces con la ronda número 7. Y ahora, desde la ronda número 7 a la número 14, vamos a tejer 42 puntos bajos, que sería el total de puntos que nos dio en la ronda número 6. Vamos a tejer en total 8 rondas de 42 puntos bajos. Así que yo voy a tejer estas rondas y ya les muestro cómo quedaría. Como verán, aquí ya he finalizado y este es el lindo resultado. Intenten estirar el tejido y en la parte superior, esta será la parte superior del sombrero, la vamos a hundir de esta manera con la yema de los dedos. Esta parte va a tender a hundirse, ya que allí realizamos una gran serie de aumentos. Así que esa parte la vamos a hundir más adelante. Continuamos con la siguiente ronda, la número 15. Esta ronda la vamos a tejer
únicamente tomando las hebras adelanteras de cada punto, es decir, en F, L, O. Tejo mi primer punto y lo marco, y seguidamente voy a tejer un aumento de punto bajo. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y un aumento hasta finalizar toda la ronda, es decir, 21 veces en total. Así que voy a tejer mi secuencia y ya les muestro cómo quedaría. Aquí ya he finalizado la ronda número 15 con un total de 63 puntos bajos. He realizado un punto bajo y un aumento hasta finalizar la ronda. Y continuamos con las últimas rondas y la siguiente, que será la número 16. Voy a tejer el primer punto y lo marco. Ahora de la ronda número 16 a la número 19 vamos a tejer 63 puntos bajos. Es decir que tejeremos 4 rondas de 63 puntos bajos. Y este sería el resultado final. Como verán, aquí ya corté la hebra y no se olviden de tejer un punto deslizado antes de cortarla. Un punto deslizado y cortamos la hebra. Y por supuesto escondemos el restante. Y como verán, este es el resultado del sombrero, pero no se me asusten que ahora vamos a darle la forma verdadera. Vamos a hundir la parte de arriba, como les había dicho, con la yema de los dedos, y los dos laterales del sombrero los vamos a unir, es decir, los vamos a colocar de esta manera, y podemos darle algunas puntaditas para que no se desenrolle. Y ahora sí parece un sombrero de vaquera. Ahora vamos a pasar a colocarle la cinta de color fucsia. Vamos a rodear la base del sombrero con esta cinta y vamos a realizar un nudo en la parte de atrás. Un nudo así bastante simple y cortamos el excedente de cinta. Y con esto ya finalizaríamos el sombrerito de nuestra Barbie. El resultado es simplemente hermoso y como verán, este sombrero tiene varias aplicaciones, es decir que tiene varias formas. Y ahora vamos a realizar la última pieza, que serán las botitas. Vamos a utilizar color blanco para ellas e iniciaremos tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Voy a realizar mi anillo mágico y dentro de él vamos a tejer 6 puntos bajos. Lo cerramos y continuamos con la siguiente ronda, la número 2. Vamos a tejer el primer punto en el primer punto de la ronda número 1. En ese mismo punto tejemos otro punto y así haremos un aumento. Entonces en esta ronda vamos a tejer un total de 6 aumentos de puntos bajos.
tejeremos un aumento hasta finalizar toda la ronda, con un total de 12 puntos bajos, como aquí. Al finalizar pasamos con la siguiente ronda, la número 3. Dejo mi primer punto y lo marco. Seguidamente vamos a realizar un aumento de punto bajo. Y entonces en esta ronda vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y un aumento. Vamos a tejer esta secuencia 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda. Voy a tejer mi secuencia y ya les muestro cómo quedaría. Aquí ya he finalizado y tengo un total de 18 puntos bajos. Continuamos con la siguiente ronda, la número 4. Esta ronda la vamos a tejer únicamente tomando la hebra adelantera de el punto, es decir que tejeremos en BLO. Tejeremos 18 puntos normales tomando solamente la hebra de atrás de los puntos hasta finalizar la ronda. Y aquí ya finalicé por completo. Continuamos con la siguiente ronda, la número 5. Tejo mi primer punto y lo marco. Inicialmente vamos a tejer 5 puntos bajos, contando este como el primero. Así que voy a tejer 4 más. Y luego vamos a tejer 4 disminuciones, es decir, una disminución al lado de la otra. Disminuciones de puntos bajos. En total tejeremos 4. Así. Y por último, para finalizar la ronda, tejemos nuevamente 5 puntos bajos. Con esto finalizamos con un total de 14 puntos bajos. Y continuamos con la siguiente ronda, la número 6. En esta ronda vamos a tejer 14 puntos bajos y en la número 7 también. Así que vamos a tejer desde la ronda número 6 a la número 7 14 puntos bajos. Y aquí ya he finalizado. Así quedarían las dos rondas. Ahora pasamos con la siguiente y la última ronda, la número 8. Vamos a tejer inicialmente 3 puntos bajos. Seguidamente vamos a cambiar de punto para medio punto alto. Y en este siguiente punto vamos a tejer un aumento de medio punto alto. Así. Y seguidamente tejemos 6 puntos bajos, uno al lado del otro. Al finalizarlos, volvemos a tejer el aumento de medio punto alto. Y por último, 3 puntos bajos. Con esto finalizaríamos la ronda número 8 con un total de 16 puntos. Tejemos un punto deslizado y ya podemos cortar la hebra de hilo. Escondemos el sobrante y deberán tejer otra botita de la misma manera.
Y eso sería todo. Y ahora vamos a pasar con los detalles finales. Vamos a colocar las lentejuelas en el vestuario. Como verán, yo ya he colocado las lentejuelas en el pantalón, en la parte de las botitas abajo, y lo que he realizado es que le he colocado pegamento a cada lentejuela y las he pegado. Es muy simple y también lo he realizado en la blusa, en la parte delantera, de esta forma. En la blusa coloqué solamente estrellitas y en el pantalón coloqué una mezcla de lentejuelas. Como ya saben, yo utilicé este tipo de lentejuelas que son para uñas, para decoración de uñas, que la verdad es que quedan muy hermosas. Y el pegamento que utilicé exactamente fue silicona fría o silicona líquida. Entonces este paso queda a criterio de ustedes. Luego de que ya se sequen todas las lentejuelas, vamos a colocar el pantalón y para eso vamos a utilizar la cinta adhesiva. Como verán, los pies de Barbie son un poquito más anchos que la bota del pantalón, así que vamos a cubrir los alrededores del piecito con la cinta de esta manera. Vamos a envolver y comprimiendo el pie para que así este tome el mismo grosor de la piernita y pueda pasar por el pantalón. Aquí ya he envuelto los dos piecitos. Además servirá para que se deslice mejor también. Ahora sí voy a colocar el pantalón y voy a aflojar la parte de la cintura. Y voy a ir colocando el pantalón. Se pueden ayudar con la aguja en la parte de los pies para que puedan pasar. Justo así. Engancho la aguja en algún punto del pie y lo traigo hacia adelante. Y en la parte de la cadera vamos a comprimir la cadera con la yema de los dedos, así, para que el pantalón suba hasta arriba. Y también con la ayuda de la aguja. Y bueno, aquí ya he colocado el pantalón y ahora con el cinturón vamos a apretar la zona de la cadera, así, y vamos a realizar un lacito. Esto será para aquellas que quieran retirar de nuevo el pantalón. Vamos a realizar un lacito de esta manera. Pero para aquellas que quieran dejar el pantalón para siempre, como en mi caso, entonces vamos a realizar otro tipo de nudo. Este fue el que yo realicé. Lo que hice fue pasar las cintas hacia atrás realizando otra X más pequeña debajo de la que habíamos realizado y escondí el sobrante de cintas en la parte posterior del pantalón. Ahora vamos a colocar los zapatitos y para ello vamos a retirar la cinta adhesiva. Vamos a colocar los zapatitos o las botitas de forma enroscada. Vamos a girar de un lado a otro así. Y de esta forma va a ir entrando la botita. Así. Vamos a colocar la blusa y la parte abierta va a quedar adelante. Así que la colocaremos de esta forma.
Para cerrar la blusa vamos a tomar una hebra del mismo color, de un largo aproximado de 20 centímetros, y con la ayuda de nuestra aguja de crochet vamos a ir cerrándola aproximadamente un dedo hacia abajo de la parte superior. Vamos a ir realizando una especie de trenzado tipo las trenzas de los zapatos en X. De esta forma. Tomo los dos extremos y los cruzo. Y de nuevo los vuelvo a pasar por la blusa. Así vamos a ir formando una especie de X hasta llegar a abajo. De nuevo vuelvo a cruzar y vuelvo a pasar. Y en la parte de abajo hacemos un nudito. Cortamos el excedente de hebra y estos dos sobrantes de hebra los vamos a esconder en el tejido. Para aquellas que quieran retirar la ropa de nuevo, entonces realicen un lacito y así podrán retirar la blusa cuando quieran. Ahora vamos a colocar la cinta rosa, la rosa clara, en el cuello. Vamos a pasarla por el cuello. Así, y realizaremos un nudo. Y cortamos el excedente. Vamos a cortarlo en forma diagonal. Y así es como quedaría. Por último vamos a colocar el sombrero. Ustedes pueden coser el sombrero al cabello dándole unas puntadas, o también pueden pegarlo con algún pegamento. Primero lo vamos a posicionar con unos alfileres y justo en los costados es donde le vamos a dar las puntaditas para que así no se caiga. Y bueno, aquí ya he realizado ese trabajo. Y así es como me ha quedado finalmente mi Barbie con el estilo de vaquera. Como verán, ha quedado simplemente hermosa. Y eso quiere decir que hasta aquí ha llegado este paso a paso. Espero que hayan llegado hasta aquí conmigo y que su resultado haya sido aún más lindo que este. Nos vemos en el próximo tutorial donde vamos a tejer el look del vestido rosa, así que no se lo pierdan. No olvides darle un like a este video y suscribirte si aún no lo has hecho para apoyar este hermoso contenido. Espero volver a verlas en el próximo tutorial. ¡Chao!